Adrian Baldoni mete documentos legales que destruyen a Blake Lively y podrían posiblemente caer en la actividad criminal. Tenemos todos los detalles. Además, Blake Lively tendrá su primera entrevista en televisión dando promoción a Another Simple Favor, y Stephanie Jones, la publicista, se enfrenta a nuevas acusaciones. Tenemos muchísimo que cubrir el día de hoy. Bienvenidos a Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Y pues bueno, hay muchísimas noticias de Blake Lively, entonces este episodio va directo al caso de Blake y Jussie Maloney, porque ha habido mucho movimiento y pues quiero explicarles un poquito de lo que pasó. Pero antes, noticias rápidas. Blake Lively va a estar en el programa de Seth Meyers en Nueva York, dando promoción a Another Simple Favor el 1 de mayo. No sé, obviamente, como es un talk show, etcétera, les puedo asegurar que no le van a preguntar nada. Y si ven este video antes de esa entrevista, les puedo asegurar que va a contar alguna historia tonta o chistosa de ella, de su familia, de grabar la película, alguna anécdota, alguna babosada así superficial. Y ya, eso es lo que va a pasar en este evento, pero pues la están recibiendo en programas, obviamente contractualmente pues tiene que hacerlo. Y pues me gusta el programa de Seth Meyers, pero qué mal que la van a tener ahí. Pero bueno, nuevamente así se maneja en la industria. Y bueno, otra noticia también es que Blake Lively estuvo en el evento de Time 100, donde recibió su reconocimiento por ser de las personas más destacadas, y también dio un discurso que flojera, la verdad. Pero lo que estuvo buenísimo es que tenía ahí a muchos enemigos, incluyendo a Megyn Kelly, que ha hablado pestes de ella, que la estaba evadiendo como la plaga. Scarlett Johansson, la ex esposa de Ryan Reynolds, que tampoco la quiere nadita. Entonces estaba nadando entre personas que no la quieren mucho, y me interesa muchísimo saber qué es lo que pasó en este evento, así que seguramente va a haber una cantidad de noticias saliendo al respecto. Mientras más chismes salgan, más se los voy a reportar. Y bueno, hubieron 2 entregas legales importantes del día de hoy. Jennifer Abel metió documentos legales en donde expone a Stephanie Jones, la publicista terrible que le robó los mensajes de texto para dárselos a Blake Lively. Ella dice que Stephanie Jones no le daba manuales de operación a los empleados, y que se refería a todos sus empleados como desechables, como que podía deshacerse de ellos y no importaba que la lealtad que tuvieran, el tiempo que tuvieran, y pues que era nefasto básicamente, al grado que hicieron este sitio internet que se llama Stephanie Leaks, que ya Stephanie Jones se ha encargado de que cierre y nadie lo encuentre más, donde exponen las terribles prácticas y los malos tratos que tenía hacia las personas que trabajaban para ella. También la acusa de haber obtenido de manera ilegal, lo cual ya sabemos, todos sus documentos personales, todos sus mensajes de texto, etcétera, incluyendo información médica, sus relaciones personales con su familia, muchísimo contenido que no debería estar en manos de ningún trabajo, de ningún jefe de un trabajo. Es totalmente, no hay manera, o sea, las cosas que expone que obtuvieron de ella es totalmente ilegal. En California es ilegal, y Stephanie Jones está en problemas. Y tan en problemas está que sus abogadas fueron a un programa de televisión que se llama Extra, en donde Billy Bush las entrevistó, y básicamente, bueno, además de que trataron de limpiar su imagen y casi decir que no tuvo otra opción más que entregárselo, están tratando ya como de tirar a Blake Lively enfrente del autobús básicamente, pero también están diciendo ellas que dejan en claro como sugiriendo que pues si quieren llegar a un acuerdo estarían abiertos, que todo puede pasar, dijeron. Entonces obviamente Stephanie Jones no quiere seguir en este camino. Ella ya cumplió con su venganza en su cabeza, y pues ahorita ella no quiere nada saber. Lo que quiere es dar vuelta a la página. Si había perdido clientes antes, no me imagino lo que debe de estar pasando en este momento en su empresa. Seguramente están en serios problemas, porque si yo fuera una celebridad y estoy viendo todo este tipo de cosas que hizo, yo por supuesto que no querría que me representara. Entonces esto está afectando muchísimo su imagen, y obviamente va a pagar la cantidad que sea necesaria para detenerlo. Yo creo que ya está en ese punto Stephanie Jones. Blake
Blake Lively, por otro lado, pues no corre esa suerte porque Justin Baldoni entregó documentos el día de hoy en donde agregó toda la operación ilegal que se hizo en Bansan, la empresa Bansan, y lo que descubrimos gracias a esta entrega es que The New York Times ya había recibido esos mensajes de texto y de acuerdo a los documentos legales que mete Justin Baldoni, le dijeron a Blake Lively que no podían publicarlos porque se habían obtenido de manera ilícita, lo cual llevó a Blake Lively y su equipo a formar esta demanda falsa en donde podrían obtener esta petición en donde tuvo que entregar Stephanie Jones los documentos y entonces ya New York Times podía protegerse como que todo se hizo de manera legal, lo cual expone muchísimo. Como periodismo es vergonzoso que hayan hecho eso porque no les importó exponer información personal de alguien sabiendo que no se había obtenido limpia. También tira el caso de Stephanie Jones y de Blake Lively porque esto comprueba que ellos ya habían recibido esta información de Stephanie Jones antes de que hubiera cualquier demanda o cualquier documento legal. Básicamente expone que hicieron todo esto para poder justificar la entrega de estos documentos, aunque ya los habían recibido, lo cual es gravísimo. ¿Por qué? Porque esto, de acuerdo al documento legal y a abogados que estuvieron hablando el día de hoy en internet, por lo menos hay 3 crímenes federales que se cometen de acuerdo también al documento legal al haber hecho toda esta operación, tanto para Stephanie Jones como para Blake Lively. Obviamente, como metieron esto dentro de una empresa, puede que puedan protegerse al haberlo hecho con la empresa y no con ellos como individuos. Entonces, obviamente, pero estamos en el punto en donde los abogados de Blake Lively ahorita ya deben de estar buscando a sus abogados porque está poniéndose fea la cosa y este juicio en marzo de 2026 les puedo decir que va a ser el juicio más escandaloso en Hollywood de los últimos tiempos. Así se los digo. Y pues bueno, estas son las noticias que traigo por el momento. Hay muchísimas cosas más que tengo que estudiar, analizar y les voy a seguir contando conforme vaya descubriendo. Pero bastantes cosas pasaron, así que estén pendientes de todo el contenido que les traigo en Spotlight porque viene bueno el chisme este fin de semana. Entonces prepárense que va a haber mucho contenido para que estén pendientes de los videos y pues aquí seguiré reportándoles todo lo que ocurra. Yo soy Man Cuevas. Chequen los videos que aparecen en pantalla, suscríbanse, ayúdenme a llegar a 20,000 suscriptores si se puede y nos vemos la siguiente vez. Adiós.